Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí otra vez. Si eres nuevo por aquí, un saludo gigante y bienvenido a la familia. Aquí nos gusta hablar de todo un poco, desde tendencias de belleza hasta viajes exóticos, pasando por, a veces también nos toca aclarar cosillas que se dicen por ahí. Y precisamente de eso va el vídeo de hoy. Como ya habrán adivinado por el título, hoy vamos a hablar de Demet y Can. Sí, esos Demet y Can. Últimamente hemos visto muchísimos comentarios, noticias, incluso diría yo, rumores, sobre una supuesta, ¿cómo decirlo sin encender la mecha? Una supuesta controversia, o mejor dicho, una serie de acusaciones dirigidas a ellos. Y bueno, siendo nosotros un canal que siempre intenta traer la verdad y mantenerlos informados, pensamos que era importante abordar este tema directamente. Así que prepárense un cafecito, pónganse cómodos, porque hoy vamos a desenmascarar la verdad detrás de todas estas acusaciones que giran en torno a Demet y Can. Y antes de empezar, como siempre, les quiero recordar que si les gusta este tipo de contenido, si les interesa saber más sobre el mundo del espectáculo, las tendencias y las noticias que importan, no se olviden de suscribirse al canal. Es gratis y nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y trayéndoles vídeos como este. Además, activen la campanita para que no se pierdan ninguna notificación cada vez que subamos un nuevo vídeo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Bien, hablemos de Demet y Can. Para aquellos que no estén al tanto, Demet Özdemir y Can Yaman son dos figuras muy reconocidas en el mundo del entretenimiento turco, y su fama ha trascendido fronteras gracias a telenovelas que han tenido un éxito arrollador a nivel internacional. Su química en pantalla es innegable y eso, inevitablemente, ha alimentado rumores sobre una posible relación sentimental entre ellos. Ahora, ¿cuáles son las acusaciones de las que estamos hablando? Pues bien, en los últimos meses se han intensificado los rumores sobre, digamos, un comportamiento poco profesional por parte de ambos, tanto en el set de grabación como fuera de él. Se les acusa de crear un ambiente tóxico, de tener actitudes poco colaborativas con sus compañeros de trabajo, e incluso, se ha llegado a insinuar que han ejercido cierto poder e influencia para beneficiarse a sí mismos a costa de otros. Sé que suena fuerte y créanme, hemos intentado investigar a fondo para verificar la veracidad de estas acusaciones. Hemos leído entrevistas, hemos buscado testimonios, hemos analizado los comentarios en redes sociales, y lo que hemos encontrado es un panorama bastante confuso y contradictorio. Por un lado, hay quienes defienden a capa y espada a Demet y Can, argumentando que son profesionales dedicados, talentosos y que todo esto no es más que una campaña de desprestigio orquestada por sus detractores o por medios que buscan generar polémica y clics fáciles. Estos fans resaltan su carisma, su trabajo duro y su compromiso con sus proyectos. Por otro lado, también hay quienes afirman haber presenciado o escuchado de primera mano situaciones incómodas protagonizadas por ellos. Algunos hablan de discusiones acaloradas en el set, de exigencias desmedidas, de desplantes hacia otros actores y técnicos. Sin embargo, la mayoría de estos testimonios son anónimos y carecen de pruebas concretas, lo que dificulta enormemente determinar su veracidad. Y aquí es donde entra la parte más delicada de todo esto. Es muy fácil dejarse llevar por la corriente de la opinión pública, por los titulares sensacionalistas, por los chismes que circulan en las redes sociales. Pero creo que es fundamental mantener una actitud crítica y no dar nada por sentado hasta que no tengamos pruebas sólidas que respalden las acusaciones. Dicho esto, sí es importante reconocer que la fama y el éxito a menudo conllevan una gran presión y escrutinio público. Los actores, como cualquier otra persona, pueden cometer errores, tener malos días o verse envueltos en situaciones complicadas. Y a veces esos errores o situaciones son magnificados y distorsionados por los medios y las redes sociales, creando una imagen muy diferente a la realidad. En el caso de Demet y Can, creo que es fundamental recordar que son seres humanos, con sus virtudes y sus defectos. No son perfectos, y es probable que hayan cometido errores en el pasado. Pero también es importante darles el beneficio de la duda y no juzgarlos basándonos únicamente en rumores o acusaciones sin fundamento. Hemos intentado contactar directamente con los representantes de Demet y Can para obtener su versión de los hechos, pero hasta el momento no hemos recibido respuesta. No obstante, seguiremos intentándolo y si logramos contactarlos, les haremos saber sus comentarios en futuros vídeos. Mientras tanto, lo que sí podemos decir con certeza es que tanto Demet Özdemir como Can Yaman han demostrado ser profesionales talentosos y dedicados a su trabajo.
Han cosechado éxitos importantes en sus carreras y han logrado conectar con el público de una manera muy especial. Y eso, independientemente de los rumores y las acusaciones, es algo que no se les puede negar. Ahora bien, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues bien, después de analizar toda la información disponible, creemos que es difícil llegar a una conclusión definitiva sobre la veracidad de las acusaciones contra Demet y Can. Hay indicios que apuntan en ambas direcciones, pero la falta de pruebas concretas nos impide emitir un juicio definitivo. Lo que sí podemos decir es que es importante mantener una actitud crítica y no dejarse llevar por los rumores y las especulaciones. Es fundamental recordar que los actores, como cualquier otra persona, merecen el beneficio de la duda y no deben ser juzgados basándose únicamente en acusaciones sin fundamento. Y por último, pero no menos importante, creo que es fundamental promover un ambiente de respeto y profesionalismo en el mundo del entretenimiento. Todos los actores, técnicos y demás profesionales merecen ser tratados con dignidad y respeto, y es responsabilidad de todos contribuir a crear un ambiente de trabajo saludable y positivo. En resumen, hemos analizado las acusaciones contra Demet y Can, hemos explorado los diferentes puntos de vista, y hemos llegado a la conclusión de que es difícil determinar la veracidad de los rumores debido a la falta de pruebas concretas. Hemos recordado la importancia de mantener una actitud crítica y no dejarse llevar por las especulaciones, y hemos resaltado la necesidad de promover un ambiente de respeto y profesionalismo en el mundo del entretenimiento. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya resultado interesante y esclarecedor. Sé que es un tema delicado y que hay muchas opiniones diferentes al respecto, pero hemos intentado abordarlo de la manera más objetiva y responsable posible. Quiero agradecerles a todos por quedarse hasta el final del vídeo. Su apoyo es fundamental para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Y ahora me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan de las acusaciones contra Demet y Can? ¿Creen que hay algo de verdad en los rumores? ¿O creen que todo es una campaña de desprestigio? Déjenme sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Me interesa mucho saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y trayéndoles vídeos como este. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguna notificación cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y síganos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todas las novedades del canal. Muchas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Asterisco asterisco aumentando la noticia asterisco asterisco. Vale, agárrense porque esto no termina aquí. Vamos a profundizar un poquito más en este avispero porque, seamos honestos, esto de los dimes y diretes en el mundo del espectáculo es un plato que a muchos nos gusta saborear, aunque sea con cautela. No vamos a caer en el chismorreo barato jamás. Pero sí vamos a intentar darle más contexto a todo esto, a rascar un poco más la superficie. Primero hablemos un poco más de Demet y Can como individuos. Demet Özdemir, para quienes no la conozcan tan a fondo, es mucho más que una cara bonita en la televisión. Ha labrado su camino desde abajo con mucho esfuerzo y dedicación. Empezó como bailarina, pasó por videoclips musicales y poco a poco fue escalando posiciones hasta convertirse en una de las actrices más cotizadas de Turquía. Su personalidad, al menos la que proyecta públicamente, es la de una mujer fuerte, independiente y con una gran pasión por su trabajo. Ahora bien, como todos sabemos, la imagen pública puede ser una construcción muy cuidada, y a veces dista mucho de la realidad. Por otro lado, tenemos a Can Yaman. Un hombre que, además de su innegable atractivo físico, es abogado. Sí, abogado. Un giro inesperado, ¿verdad? Dejó la toga y los juzgados para perseguir su sueño de ser actor, y vaya que lo logró. Su carisma, su energía y su talento lo han catapultado a la fama internacional. Sin embargo, también es cierto que ha sido objeto de controversia en el pasado, con algunas declaraciones y actitudes que han generado polémica. Algunos lo tachan de arrogante, otros de simplemente ser auténtico y directo. Como dice el refrán, en el término medio está la virtud, pero en el mundo del espectáculo, el término medio a veces no vende. Ahora, volvamos a las acusaciones. Hemos hablado de un ambiente tóxico, de actitudes poco colaborativas, de abuso de poder. Pero, ¿qué se refieren exactamente estas acusaciones?
Pues bien, vamos a desglosarlo un poco más. Algunas fuentes, anónimas por su puesto, hablan de que durante el rodaje de una de sus series más exitosas, hubo roces constantes entre Demet y Can. Se dice que competían por la atención, que no se ponían de acuerdo en las escenas, que cada uno quería imponer su visión. Esto inevitablemente habría generado tensiones en el set y un ambiente de trabajo poco agradable para el resto del equipo. Otras acusaciones apuntan a que Can, en particular, habría tenido un comportamiento prepotente con algunos técnicos y actores secundarios. Se dice que exigía que se hicieran las cosas a su manera, que no toleraba las críticas y que en general se comportaba como una estrella intocable. Esto obviamente habría generado resentimiento y malestar entre algunos de sus compañeros de trabajo. En cuanto a Demet, se le acusa de ser demasiado exigente consigo misma y con los demás. Se dice que es muy perfeccionista y que no tolera los errores, lo que la habría llevado a tener discusiones acaloradas con algunos miembros del equipo. También se le acusa de ser demasiado ambiciosa y de utilizar su influencia para conseguir papeles y proyectos que, según algunos, no merecía. Como pueden ver, las acusaciones son variadas y complejas. Sin embargo, como hemos dicho antes, la mayoría de ellas carecen de pruebas concretas. Son rumores, chismes, comentarios que circulan en las redes sociales y en algunos medios de comunicación. Y es muy difícil determinar qué hay de cierto en todo esto. Además, hay que tener en cuenta que en el mundo del espectáculo, la competencia es feroz. Hay muchos actores y actrices que sueñan con alcanzar la fama y el éxito, y algunos están dispuestos a hacer lo que sea para conseguirlo. Esto puede generar envidias, rivalidades y campañas de desprestigio. Y es posible que algunas de las acusaciones contra Demet y Can sean el resultado de estas dinámicas. Otro factor que hay que considerar es el papel de los medios de comunicación. En la búsqueda de clics y de titulares sensacionalistas, algunos medios pueden exagerar los hechos, distorsionar la realidad y crear polémicas donde no las hay. Y esto puede tener un impacto muy negativo en la imagen pública de los actores. Por ejemplo, una simple discusión en el set puede ser transformada en una pelea épica. Un comentario desafortunado puede ser interpretado como una declaración de guerra. Y un rumor sin fundamento puede convertirse en una noticia de primera plana. En el caso de Demet y Can, es posible que algunos medios hayan aprovechado la controversia para generar polémica y aumentar su audiencia. Y esto obviamente no ayuda a aclarar la verdad. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos separar la paja del trigo? Pues bien, creo que lo fundamental es mantener una actitud crítica y no dar nada por sentado. No dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones, sino buscar fuentes de información confiables y contrastar los datos. También es importante recordar que los actores son seres humanos, con sus virtudes y sus defectos. No son perfectos, y es probable que hayan cometido errores en el pasado. Pero también es importante darles el beneficio de la duda y no juzgarlos basándonos únicamente en acusaciones sin fundamento. Y por último, creo que es fundamental promover un ambiente de respeto y profesionalismo en el mundo del entretenimiento. Todos los actores, técnicos y demás profesionales merecen ser tratados con dignidad y respeto, y es responsabilidad de todos contribuir a crear un ambiente de trabajo saludable y positivo. Hemos hablado de la fama, la presión, las envidias, los medios de comunicación. Pero hay un factor que a menudo se olvida en todo esto, la salud mental. Los actores, como cualquier otra persona, pueden sufrir de ansiedad, depresión y otros problemas de salud mental. Y la presión de la fama y el escrutinio público pueden exacerbar estos problemas. Es posible que algunas de las actitudes que se atribuyen a Demet y Can sean el resultado de problemas de salud mental no diagnosticados o no tratados. Y es importante tener esto en cuenta antes de juzgarlos. En definitiva, el caso de Demet y Can es complejo y delicado. Hay muchas aristas que analizar y muchas variables que considerar. No podemos llegar a una conclusión definitiva sin tener pruebas concretas. Pero sí podemos mantener una actitud crítica y responsable, y promover un ambiente de respeto y profesionalismo en el mundo del entretenimiento. Y recuerden, detrás de cada titular, detrás de cada rumor, hay seres humanos con sentimientos y emociones. Tratemos de ser empáticos y no juzguemos a la ligera. Y eso es todo por hoy. Espero que este análisis más profundo les haya resultado interesante y útil. No olviden dejar sus comentarios y suscribirse al canal para más contenido como este. Hasta la próxima.